Muy buenas tardes, queridos alumnos de los cuartos años medio A y cuarto año medio B. Vamos a comenzar la clase correspondiente al 16 de junio. En primer lugar, voy a comenzar a anotar lo que es fecha y objetivo en el chat. Estamos a 16. Continuando con el contenido del programa, hoy vamos a hablar un poco de la física nuclear o física atómica. Por lo tanto, el objetivo de la clase es diferenciar los procesos de fisión y fusión nuclear. ¿Han escuchado hablar del concepto de fisión y fusión nuclear? No. Ya, ¿nunca han visto a Homero Simpson? A los Simpson. Sí. Ah, ya. ¿De qué se trata el trabajo de Homero? ¿En qué trabaja? La planta nuclear. ¿Ya? ¿Y qué hacen en esa planta nuclear? ¿Cuál es el objetivo de la planta nuclear? Transformar, o a partir de la energía nuclear, transformarla en energía eléctrica. Si lo comparamos con Chile, acá en Chile, ¿cómo se obtiene nuestra energía eléctrica? A partir de la fuerza del agua. Por ejemplo, tenemos Colbún Machicura, que está acá bastante cerca, un par de kilómetros de Talca, hacia la cordillera, donde se acumula agua, específicamente en un lago artificial, denominado lago Colbún, y la fuerza del agua mueve unas turbinas. Estas turbinas se transforman en energía eléctrica, la cual se transmite, ¿sí?, por torres de alta tensión, se complementa con diversas hidroeléctricas y otras fuentes de energía, y este cordón de energía se va distribuyendo a todo el país, ¿ya? Tenemos un cordón que es desde Arica hasta Puerto Montt de energía. Por lo tanto, hay diversas empresas que se encargan de fabricar energía eléctrica, otras empresas se encargan de transmitir la energía y otras empresas se encargan de distribuir la energía, ¿ya? Pero en el caso de los Estados Unidos, como por ejemplo la ciudad de Springfield, ¿cierto? No tienen hidroeléctrica, sino lo que tienen son plantas nucleares, donde ciertos elementos radioactivos se transforman en otros elementos que son un poco más estables, y en este proceso me genera energía. El proceso que ocurre en la empresa que trabaja en Homero Simpson es específicamente un proceso de fisión. Y cuando hablamos de fisión, significa partir, fragmentar. Y cuando fragmentamos estos átomos que son radioactivos, se libera energía. Y esa energía es la energía eléctrica, ¿ya? Hay ventajas y desventajas de tener una planta nuclear en un país. Por ejemplo, una ventaja es que a partir de una o dos quizá o tres empresas nucleares tendríamos energía para todo Chile. Por lo tanto, no se necesitan tantas empresas, tanta planta nuclear, tanta mano de obra, tanto espacio, etc. Es una ventaja. Una de las desventajas puede ser el tema de algún desastre, lógicamente, ¿ya? No sé si han escuchado, por ejemplo, el desastre de Chernobyl. No sé si alguna vez lo han visto en historia o en otra ciencia, o en otro profe. ¿Es donde quedó contaminado todo? Claro, por la radioactividad, ¿cierto? Y así hace poco también hubo uno en Japón, después de un terremoto, la planta nuclear que tiene en Japón también se destruyó, o se destruyó parte, ¿ya? Una planta nuclear tiene cierto reactor donde va el material radioactivo, que es bastante blindado, tiene bastante cemento. El cemento funciona principalmente para evitar el contacto con los selectivos, con las personas de la radioactividad. Porque la radioactividad, ¿qué puede producir en las personas, en nosotros? ¿Como cáncer? ¿Ya? Perfecto, mutación, y a lo largo eso se puede darte cáncer. ¿Malformaciones igual ¿Ya? o no? ¿Perdón? ¿Malformaciones o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Radiación, profe. Claro, que al Mutación final nos genética puede también. perjudicar. Eso puede ser una desventaja. Pero hay países que han tomado, Chile no ha decidido cambiar. Una de las desventajas que hemos hablado de las plantas hidroeléctricas, por ejemplo, eh, es la destrucción al medio ambiente inicialmente, porque, por ejemplo, para hacer el lago Colbún, destruyeron todo lo que es flora y fauna que estaba en esa zona de nuestro país. Entonces,
hay ciertas personas que se oponen rotundamente a seguir generando hidroeléctrica por la destrucción que se le hace a la naturaleza. ¿Ya? Eso es una de las cosas principales. Recordar entonces para la gente que se ha integrado, que hace un rato, un par de minutos ya, hace unos 5 minutos, dictamos la fecha y objetivo. Voy a dejarlo nuevamente copiado acá en el chat. Estamos 16 y el objetivo es diferenciar los procesos de fisión y fusión nuclear. Primero recordar cómo se representa un átomo de cierto elemento. ¿Ya? Los elementos, estoy escribiendo, estoy compartiendo Word, ¿cierto? Sí, profe. Y debemos anotar un título. El objetivo de nuestra clase es comprender el proceso de fisión y fusión nuclear. Y con ello también, lógicamente, todo lo que tiene que ver con la radioactividad. Lo corrijo al tiro. ¿Ya? Voy a agrandar un poco el número de la letra. Entonces, tenemos que empezar hablando de lo que son elementos químicos. Existe una tabla de elementos químicos. ¿Cuál es el criterio para ordenar la tabla de los elementos químicos? ¿Ya? ¿Cómo se ordenan los elementos? Se ordenan por un criterio. ¿Alguien se lo recuerda? El Z, número atómico, ¿no? Excelente, excelente. Entonces, los elementos son agrupaciones de átomos iguales, y para que sean iguales, es decir, tienen que tener igual número atómico. ¿Ya? Recordar también que el número atómico se representa con la Z, como acaban de decir, y el número atómico corresponde a la cantidad de protones que tiene un átomo. Atómico en la Z y corresponde a los protones. Si hablamos de las tres partículas básicas que tiene el átomo, son los protones, neutrones y electrones. El átomo tiene dos partes básicas, que es el núcleo y lo que está afuera en la Profe. envoltura de corteza. No alcancé a escribir lo de arriba. Está anotado en chat igual, que dice relación con el objetivo de la clase. ¿Ya? Ya. Si hablamos de las partes del átomo, átomo significa sin división, parte del átomo, bueno, significa eso porque en realidad sabemos que el átomo se divide. Más adelante se fueron descubriendo varias cosas, por ejemplo, tenemos el primer científico que hace experimentos con relación a los átomos, con rayos catódicos, ¿ya? Que se asigna el primer modelo atómico, el primer dibujo del átomo, que es el Boolean de Pasa, me refiero a Thomson. Y también de Pasa descubre una partícula con carga negativa, que le llama electrones. Más adelante Ernesto Rutherford sigue investigando y aplica radioactividad alfa, y la radioactividad de tipo alfa es positiva. Él ocupa una lámina de oro, ¿ya? Lo importante del experimento de Ernesto Rutherford es que se da cuenta que hay ciertos rayos que rebotan, algunos que atravesan la lámina de oro, entre otros, y algunos se desviaban, muy poco. Por lo tanto, la conclusión que llega Ernesto Rutherford es que el átomo tiene un núcleo. Y de pasada también descubre una partícula del átomo, es la partícula positiva, a la cual le llama protones. ¿Ya? Chadwick, James, dependiendo de la traducción, podría ser Jaime, así los chilenos, Jaime Chadwick, descubre otra partícula que le llama neutrones. Pero bueno, esa es la historia más o menos del átomo. Existen los modelos atómicos, que son dibujos del átomo que han hecho ciertas personas en ciertos años, específicamente dependiendo de la creencia de ellos. Pero no solamente de la creencia, sino que de cierta investigación experimental. Uno no puede decir, por ejemplo, que la Tierra es plana, sino que tiene que tener un fundamento. ¿Ya? Entonces, las partes del átomo tenemos el núcleo. El núcleo también lo descubre Rutherford. El modelo que hace Rutherford es el segundo modelo, el llamado el modelo planetario. Y dentro del núcleo tenemos dos partículas, que son los protones, que son partículas con carga eléctrica positiva. Y además tenemos una partícula que no tiene carga, que son los neutrones. Los protones los descubrió Rutherford, los neutrones los descubrió Chadwick. Y además del núcleo, tenemos lo que es la envoltura o corteza, donde gira una tercera partícula, que son los electrones. Esa es la historia básica que les he contado hasta el momento, pero sin embargo, dentro del núcleo tenemos otras partículas, por ejemplo, tenemos los neutrinos, tenemos positrones, entre otras partículas que se encuentran dentro del átomo. Son un poquito más rebuscadas, estas son las tres partes básicas del átomo. Las tres partículas básicas del átomo son los protones, neutrones y electrones. Siguiendo con el concepto de elementos, los elementos se representan a través de símbolos. Por ejemplo, tratemos de buscar una tabla. No sé si todos tienen tabla por ahí.
yo también voy a buscar una tabla y voy a tratar de compartirla. Estoy buscando en mis datos tabla, usted puede buscar en internet tabla de elementos químicos. No sé si encuentro alguna por acá. Estoy buscando tablas. O busco acá en internet, no. ¿Sí? Voy a buscar una que tenga buena resolución, a ver. No sale muy grande esa tabla. Pero yo creo que se puede compartir. A ver. Todos encontraron tabla, ¿cierto? Pusieron tabla de elemento químico en el buscador y les sale cualquiera. ¿Ya? Da lo mismo. Importante recordar de la tabla. Ya mencionamos que la tabla se ordena por número atómico. La tabla tiene elementos. Los elementos que pueden ser naturales o pueden ser artificiales. ¿Ya? Los naturales son de la vida, se encuentran en el medio ambiente. Los artificiales se han creado. ¿Ya? Esa es la diferencia. La tabla tiene grupos o familias. Los grupos o familias son columnas. ¿Qué es una columna? Hacia abajo, ¿cierto? Específicamente tiene 18 grupos. La tabla, además de ordenarse por número atómico, se ordena también por los electrones de valencia. Cada grupo tiene cierto electrón de valencia. Por ejemplo, todos los elementos que pertenecen al grupo 1A tienen un electrón de valencia. ¿Ya? Y así, los del 2A tienen 2 electrones de valencia. Están los grupos A y los grupos B. Los grupos A son elementos representativos, los grupos B son elementos de transición. También la tabla se ordena hacia los lados. Hacia los lados, por ejemplo, tenemos los llamados periodos. La tabla, por ejemplo, ahí podemos ver el oxígeno, ¿cierto? No sé si se alcanza a ver. Nos sale el nombre, oxígeno, el símbolo que es una O, el número atómico y el número de masa. La masa, en este caso, sale 15,9, ¿ya? Sale un decimal. ¿Por qué sale decimal? Porque sí, no sé si lo hemos visto o lo han visto ustedes alguna vez, está el concepto de isótopos, ¿ya? No sé si han escuchado el concepto de isótopos. ¿Algunos han escuchado ese concepto? Sí. ¿Sí? ¿Qué significa? Son Igual. No sé, pero lo he escuchado. Son las cositas de los cordones. Podría haber esperado varias respuestas. Por ejemplo, la más lógica, si no saben nada del concepto de isótopos científicos, podrían haber dicho que es un club deportivo, ¿ya? De la ciudad de Springfield, siguiendo con la historia de Homero Simpson. Pero también acá en química o física, que es como una mezcla esta parte de esta materia, se llama física nuclear, pero también seguramente es cosas que han visto en química, en primero y segundo medio, podemos decir que los isótopos son agrupaciones de átomos iguales, y para que sean iguales, ¿qué tienen que tener? Para que sean iguales, número atómico. Pero tienen diferente, lo voy a escribir por si acaso, es decir, igual número atómico. ¿Cómo se representa el número atómico? Con la letra Z. Pero diferente masa atómica. ¿Ya? Pero diferente masa atómica. Específicamente, porque tienen diferente cantidad de neutrones. Específicamente, porque tienen diferente cantidad de neutrones. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner del hidrógeno, ¿ya? No me deja seleccionar, a ver. ¿Por qué no me deja? No me deja, se me quedó pegado el computador, parece, ¿eh? A ver si puedo escribir. Sí, se había quedado pegado. Ya. Lo que estoy notando acá son los isótopos del hidrógeno. Existen 3 isótopos del hidrógeno.
Fíjese en la tabla de elementos químicos. ¿Cuánta es la masa del hidrógeno que sale en la tabla? ¿Alguien me puede decir? 1,0. 1,0, perfecto. Si está cercano al 1, 1,0 es muy cercano al 1. Y existen 3 isótopos, el 1, el 2 y el 3. ¿Ya? ¿Cuál de los 3 es el más abundante en la naturaleza, en el medio ambiente? Le estoy explicando que existen 3 isótopos del hidrógeno en la naturaleza. El hidrógeno, este se llama hidrógeno, no, no hay mucha diferencia. El segundo se le llama deuterio, y el tercero se le llama titrio. ¿Ya? Son los 3 isótopos del hidrógeno. Si usted me está diciendo que la masa del hidrógeno en la tabla es 1,00 y algo, prácticamente 1, ¿ya? ¿Cuál de los 3 es el más abundante en la naturaleza, en el medio ambiente? La respuesta es el 1, si es más cercano al 1 es porque ese es abundante. De hecho tiene como el 99,99, casi el 100%, ¿ya? Es el que se encuentra naturalmente. Por lo tanto, en la tabla, en la masa que tiene ahí, es según la abundancia del isótopo, ¿ya? El deuterio se encuentra muy escaso en los océanos a una gran profundidad, y el titrio solamente se puede fabricar en laboratorios y es muy espontáneo, o sea, dura nada y se transforma nuevamente en el hidrógeno número atómico 1, número de masa 1, ¿ya? Si calculamos las 3 partículas básicas que tiene el átomo, ¿ya? A ver, lo voy a insertar en tabla. Isótopos, electrones, protones. Ahí. ¿Ya? Entonces acá voy a anotar el isótopo, acá voy a anotar los protones, acá voy a anotar los neutrones y acá voy a anotar los electrones. ¿Ya? Voy a coger los isótopos que hablamos. Tenemos el hidrógeno, ¿cierto? Tenemos el deuterio y tenemos el titrio. Esos son los 3 isótopos del hidrógeno. ¿Ya? El número atómico, dijimos delante, lo notamos más arriba, corresponde a la cantidad de protones. Por lo tanto, si el número atómico es 1, ¿cuántos protones tiene? Uno. Perfecto. ¿Ya? El segundo, si te fijas, también el número atómico es 1, porque por eso es hidrógeno. ¿Ya? Entonces también tiene un protón. Y el tercero también tiene 1, por lo tanto también tiene un protón. Otro dato importante, no sé si lo anotamos, lo vamos a dejar anotado, es el número de masa. ¿Ya? ¿Alguien recuerda cómo se representa el número de masa? ¿Con qué letra? Con la letra A. Y para calcular la masa de un átomo se suman 2 partículas. ¿Cuál partícula eran? Los protones y los neutrones, o sea, las 2 partículas que van dentro del núcleo. ¿Ya? Por lo tanto, para poder calcular los neutrones, tenemos que hacer la resta entre el número de masa, que es protones y neutrones, y le restamos el número atómico, que son solamente los protones. Es decir, en este caso, en el primer ejemplo, ahí, ¿cierto? Sería 1 menos 1. Por lo tanto, ¿cuántos neutrones tiene? 0, El segundo, 2 menos 1. 1, Y el tercero, 3 menos 1. 2. 2. Ya. En el caso que el átomo no tiene carga, el concepto de carga también lo hemos hablado en física hace un tiempo atrás, carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad de la materia. La carga eléctrica, todos los cuerpos tienen carga eléctrica, pero hay un concepto fundamental que es el estado fundamental o neutro. Cuando un cuerpo está en un átomo, una molécula, una partícula, lo que sea en realidad, un átomo está en estado fundamental, o también llamado está neutro, no significa que no tenga carga. Lo que significa es que las cargas positivas, que se le llaman protones, son iguales a las cargas negativas que se llaman electrones. Por lo tanto, si estos átomos son neutros,
la cantidad de protones también va a ser igual a la cantidad de electrones. ¿Ya? Así que si no, poner ejemplo, otros isótopos, por ejemplo, podemos anotar los isótopos del oxígeno. Tenemos en el caso del oxígeno el 15 y el 16. Tenemos el oxígeno 15, ¿ya? Cuando me refiero al oxígeno 15 y al oxígeno 16, el 15 y el 16, ¿qué son? ¿Número qué? Atómico. No, el número de masa. No te dan el atómico. ¿Por qué no te dan el atómico? Porque te dicen oxígeno. Y si te dicen oxígeno, tú buscáis la tabla, ¿ya? El criterio importante, el que interesa realmente de un átomo es el número el número atómico. Porque, por ejemplo, está el oxígeno 15 y el oxígeno 16. Eso puede cambiar, pero sigue siendo oxígeno. Pero si te dicen el oxígeno, no hay de otra que el oxígeno es el número atómico 8. El número atómico no te va a cambiar. Porque si fuera 9 ya no sería oxígeno. Si fuera 9, ¿qué sería? Si el elemento tiene número atómico 9, ¿cómo se llamaría? Flúor. ¿Ya? No es muy difícil saber, tendría que buscar en la tabla el número 9. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el oxígeno 16 y el oxígeno 15. ¿Cuál es el más abundante en el medio ambiente? Tendrías que verlo en tu tabla. ¿Cuánto es la masa que te sale en el oxígeno? El 15. ¿Te sale 15? Lo voy a compartir porque acá me parece que no sale 15. ¿Ya? O sea, 15,9 sale. 15,9. O sea, prácticamente ¿cuánto sería? 16. Por lo tanto, de los dos 16. isótopos que estamos hablando, te acabo de notar, el oxígeno 16 y el oxígeno 15. ¿Cuál es el más abundante? ¿De qué número está más cercano al El 16. del 16? Por lo tanto, el oxígeno 16 es el más abundante. Es el oxígeno que realmente encontramos en la naturaleza. El oxígeno 15, por X motivo, se debe encontrar por ahí, quizá bajo tierra, muy más oculto, ¿ya? El oxígeno puede estar en diversos componentes. Puede ser un gas, puede ser un sólido, puede ser un líquido. No solamente depende del punto de fusión y el punto de ebullición, también va a depender con quién esté, porque podemos encontrar el oxígeno con el oxígeno atómico, o sea, oxígeno molecular en el aire. Pero ¿qué pasa si el oxígeno se junta con otros elementos químicos? ¿Qué pasa si un átomo de oxígeno se junta con otro elemento químico? ¿Qué forma? Compuesto. Un compuesto químico. Y los compuestos químicos cambian las propiedades, ya no es oxígeno. Por ejemplo, si un oxígeno se junta con dos átomos de hidrógeno, ¿qué me formaría? Agua. Agua, ¿cierto? Te estoy hablando de H2O. ¿No creo que la O? Ahí sí. ¿Ya? Eso es una fórmula. ¿Ya? El agua pura, agua destilada, es un compuesto químico. Pero ¿qué pasa si el agua le coloco cloro, agua potable? ¿Cierto? ¿Y hay un compuesto químico o deja de ser compuesto químico? Ya no es un Sigue compuesto siendo químico. compuesto. No es un compuesto ¿Por químico qué? porque le estoy agregando más cosas. Estoy preparando una mezcla. Las mezclas son combinaciones de sustancias. Las sustancias puras son sustancias que siguen en todos sus lugares iguales. Y eso tenemos los elementos químicos y los compuestos químicos. Te escucho, Mayra. Maura, profe. Pero, por ejemplo, si tiene hidrógeno y oxígeno, eso forma un compuesto, pero se refiere al agregarle cloro líquido o el cloro del elemento de cloro. Es que eso lo pensé yo creí que seguía siendo un compuesto. Me refiero al compuesto químico, porque el agua potable es una mezcla. ¿Qué tiene el agua potable? Además de tener agua, tiene un compuesto químico que se llama hipoclorito de sodio. Eso es un compuesto químico. ¿Ya? Comúnmente le llamamos cloro. Es como decir confort cuando pedimos papel higiénico. Y cuando decimos cloro, nos referimos al hipoclorito de sodio, que son términos chilenos. Es como acá en Chile decir benzina. Si vais a otro lado, no te entienden qué es cloro, no te entienden qué es benzina, porque son términos chilenos. O términos que vas... Yo he ido a Curicó, por ejemplo, de hecho trabajé harto tiempo en Curicó, y yo tenía el concepto pegado de bombona al cilindro de gas, y pucha que me decían, oh, el guaso, porque no entendían lo que era una bombona. Pero el cloro,
que nosotros comúnmente conocemos en Chile, es un compuesto químico llamado hipoclorito de sodio. Y lo asociamos a una marca, que es una marca bastante conocida, es marca cloro. ¿Ya? Bien. Y además de tener cloro, el agua potable, ¿qué más puede tener? Flúor. Acá en Chile no, pero tiene sales minerales. Porque, por ejemplo, el agua potable la sacan de un río, y el río obtiene sales minerales de la tierra. ¿Ya? Y el agua potable que está acá en Talca, que está allá en Antofagasta, no es igual, Puerto Montt tampoco es igual, Santiago tampoco es igual, porque el río no es el mismo, de partida. Lo más probable es que en el norte tenga más sales minerales, porque la tierra allá tiene más minerales, de hecho hay más minas de cobre, de litio, de plata, de oro, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, lógicamente tiene más sales y el agua también va a tener más sales, va a ser más dura el agua, ¿ya? Si te vas a bañar, no te va a hacer tanta espuma, no te va a salir la grasa que se forma en el pelo, por ejemplo. Es una diferencia que tú lo puedes notar si es que te ha tocado ir a Antofagasta o Iquique y de vacaciones o a trabajar o lo que sea, y te das cuenta que cuando te bañas ya la cabeza igual como la sientes como sucia, o el pelo igual está sucio, como que no estoy limpio, ¿ya? Es una sensación, porque por ejemplo el antofagastino, ¿sí? Así se dice, se va a acostumbrar a tomar incluso, o por lo menos a bañarse con esa agua y a cocinar. Quizá no a tomarla, porque lo más probable es que si ustedes van para allá se dan cuenta que la gente de Antofagasta compra mucho agua embotellada para tomar. ¿Ya? Bueno, si hablamos de los protones, acá tendríamos que decir que son 8. En el caso de los también son 8. Y acá sería 16 menos 8, 8. Y 15 menos 8, 7. Y los electrones como en neutro, 8. Y también 8. ¿Ya? No saliendo del objetivo de la clase, tenemos que hablar un poco del concepto de fisión nuclear. ¿Ya? Fusión nuclear es cuando un átomo grande se parte. Un átomo grande se parte, se fragmenta. ¿Por qué se fragmenta? Porque se ataca con neutrones. Pero yo puedo atacar cualquier elemento, puedo tocar el oro, el cobre, y va a sufrir este proceso de fisión nuclear, ¿o no? ¿Cualquier elemento? No es así. ¿Ya? Un átomo grande se fragmenta, pero un átomo que es radioactivo. ¿Ya? Un átomo radioactivo. ¿Y qué es lo que me genera? ¿Qué es lo que me produce? ¿Qué es lo que me interesa? Se genera energía, se libera energía, o sea, exotérmico, ¿cierto? Se libera energía. Y esa energía la puedo transformar o lo puedo utilizar para diversas cosas. Maura, Pero es que cuando se refiere a un átomo radioactivo se refiere como a los que no son tan estables. claro, los que no son estables, ¿como cuáles? Uranio, polonio, plutonio, son los más conocidos. ¿Ya? Capaz que sean los únicos. Uranio, más conocido yo creo, ¿cierto? Entonces, lo que sale, por ejemplo, Homero, cuando se va saliendo de la empresa, después de la jornada de trabajo, ardua y bastante trabajada para Homero, algo así como verde que se le ve, es un elemento radioactivo que lo más probable es que sea uranio, ¿cierto? Porque el uranio es el elemento radioactivo más común que se ocupa en las empresas nucleares, en las fábricas nucleares, para obtener energía eléctrica. Pero no solamente para hacer algo bueno, ¿cierto? Para obtener energía para la comunidad, se puede ocupar este proceso. ¿Para qué han escuchado más que se ha ocupado este proceso en algo negativo? Veo el chat, están escribiendo. Excelente. La bomba atómica. No sé si se acuerdan de la bomba atómica lanzada en agosto del año 40 y algo, 45. ¿Sí? Más o menos, ¿no? ¿Qué año fue? Segunda Guerra Mundial. Los que son buenos para la historia. Nagasaki, Hiroshima. Hiroshima, Nagasaki. ¿Ya? Que fueron destruidas. Que eran ciudades de Japón. ¿Destruida por quién? Ajá, Hiroshima, Nagasaki. ¿Destruida por qué país lanzó bomba atómica? Chile, ¿cierto? Nosotros los chilenos fuimos a lanzar bomba atómica. Ah, no, Estados Unidos. Perfecto. Sí, perfecto. ¿Para qué más también se puede obtener, además de generar armas? ¿Ya? Bueno, todas las guerras que vengan desde ahora en adelante no van a ser como eran antiguas, por ejemplo, como la guerra del Pacífico, que eran
con pistola, por así decirlo, o algo similar, ¿cierto? Sino que las guerras que vengan ahora van a ser como con bombas atómicas y también bacterias o virus. Se van a generar virus para matar a poblaciones. Eso dicen los historiadores, ¿ya? Eso dice la historia. Te escucho, Maura. Se me quedó la mano arriba, perdón. Perfecto. Y lo otro, lo contrario, está el proceso de fusión nuclear. El proceso de fusión nuclear es cuando átomos chicos se juntan, ¿ya? Supuestamente este proceso nunca se lleva a cabo en la Tierra, en el planeta Tierra, porque se necesita una gran cantidad de calor, temperatura como base para producir la fusión nuclear. Sin embargo, se lleva comúnmente en las estrellas. Las estrellas tienen un tiempo de vida, ¿cierto? Por ejemplo, nuestra estrella que se llama Sol, ¿qué es lo que se está juntando? ¿Cuál es el combustible del Sol? Hidrógeno. ¿Qué está pasando con los hidrógenos, con estos átomos de hidrógeno? Se juntan y se transforman en un átomo de helio. Por lo tanto, las estrellas, como el Sol, tienen un tiempo de vida. ¿Cuánto tiempo de vida le queda al Sol? Como 5.000 millones de años. Igual es harto, mucho, ¿ya? Por lo tanto, hay momentos que el Sol se tiene que acabar. Y con ello seguramente la vida de todos los planetas que estén en torno al Sol. Como por ejemplo tenemos vida acá en la Tierra, no sabemos si hay vida en Marte, en Venus, Mercurio es muy difícil que haya vida porque está muy cercano al Sol, por lo tanto la temperatura es muy alta, pero en una de esas también puede haber vida, quizá no tan compleja como nosotros, pero sí, por ejemplo, pueden haber organismos pluricelulares, bacterias básicas, etc. Átomos livianos se juntan para formar un átomo pesado. Es más exotérmico que la otra, que la fisión. ¿Ya? Se dice algunos dicen que la fusión se ha llevado a cabo, lo lograron los estadounidenses, pero no lo han hecho y no lo quieren hacer porque en el caso de que lancen una bomba de fusión, en este caso, destruye a la mitad del planeta. O sea, al final se verían afectados igual ellos. Así que por eso no han querido lanzar estas bombas atómicas. ¿Ya? Bien, eso por mientras. ¿Ya? Voy a dejar un pequeño video sobre lo que es la fisión y fusión. Compartir. En este video vamos a revisar el proceso de fusión y fisión nuclear. Comenzaremos con el proceso de fisión nuclear. Esta es una reacción en la cual un núcleo pesado es bombardeado con neutrones, volviéndose inestable y dividiéndose en otros dos núcleos más ligeros, conocidos comúnmente como productos de fisión. Esta reacción se caracteriza por liberar una gran cantidad de energía y además emitir de 2 a 3 neutrones. Estos neutrones a su vez pueden dar lugar a un efecto multiplicador que se conoce con el nombre de reacción en cadena. Una reacción en cadena corresponderá entonces a un proceso mediante el cual los neutrones que son liberados en una primera fisión nuclear producirán una segunda fisión en otro núcleo. Este núcleo, a su vez, va a producir neutrones y el proceso se va a repetir sucesivamente. Estas reacciones pueden ser del tipo controladas o bien no controladas. Las reacciones controladas se llevan a cabo en plantas nucleoeléctricas, en donde el objetivo es generar energía eléctrica, mientras que las que son del tipo no controladas serán la base para la detonación de armas nucleares, así como la bomba atómica. Por otro lado, se tiene la reacción de fusión nuclear. Esta reacción es inversa a la de fisión y se caracteriza ya que dos núcleos ligeros colisionan entre sí para unirse y así formar otro núcleo más pesado, liberando de manera simultánea una gran cantidad de energía.
El ejemplo más común de estas reacciones es la bomba de hidrógeno, en la que interactúan dos núcleos de dos isótopos de hidrógeno, en este caso el deuterio y el tritio, dando lugar a un núcleo de helio y un neutrón, además de que se libera una gran cantidad de energía. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Ya. No sé si hay alguna duda de lo que es la fisión y fusión. Bien, continuamos. ¿Qué es la radioactividad para ustedes? ¿Cómo pueden definir lo que es la radioactividad? ¿Dónde han visto radioactividad cuando, no sé, van por su vida, han encontrado el signo de radioactividad? ¿Saben cómo es el signo de la radioactividad o no? Es como un triángulo que tiene tres cositas. A ver si lo encuentro por acá. Copiar imagen, a ver si me resulta. Pegar. No, no pega esta cuestión. También hay otro. Esta foto va a estar muy grande, pero bueno. Ya. El signo de la radioactividad es que está a la izquierda, que es el triángulo así amarillo. Ese es la radioactividad. No sé si lo han visto alguna vez y por qué. Emanación de energía. Ya, yo pensé que me iba a decir, sí, profe, cuando me fui a sacar una radiografía, porque venga ahí, etcétera. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ahí hablamos de rayos, ¿ya? Que son radioactivos. Pero, ¿qué tipo de radioactividad han escuchado? Porque existen más de un tipo de radioactividad. Un núcleo atómico inestable, pierde energía mediante la emisión de radiación. Mediante la emisión de radiación. ¿Ya? Me vuelvo a leerlo. El chat que están hablando, núcleo atómico inestable. No sé si alguien me habló de los tipos de radiaciones. Claro, perfecto. Lo mismo que le estaba diciendo en el hospital. ¿Ya? Es un ejemplo, seguramente en otros procesos también tendrán que ver, ¿ya? Lo que es la radiación. Bueno, lo importante es que recordemos también los tipos de radiación. No sé si alguien ha recordado el alfa, la beta, la gamma, ¿ya? El Sol, por ejemplo, emite radiaciones, ¿cierto? Sí, de eso me refiero, ionizante. Alfa, beta, gamma. También hay otras que son un poco más rebuscadas, por ejemplo, lo que es la emisión de un positrón. ¿Qué es un positrón? Si no han escuchado hablar del concepto de positrón. Los positrones son partículas que se parecen al electrón, pero tienen carga positiva. Pero tienen igual masa, livianito como un electrón, ¿ya? Es como la partícula de antimateria. El electrón tiene una antimateria que se llama positrón. También está la captura de electrones, ¿ya? Tenemos que hacer una representación de estas ecuaciones alfa, beta y gamma. Excelente, sí. Tenemos onda de teléfono también como aparato electrónico que también emiten radiación. Por eso se dice, por ejemplo, que si estés todo el día con el teléfono, ¿cierto? Puedes sufrir alguna mutación. Sobre todo cuando eres varón y te colocáis el teléfono en los pantalones. Sabemos que están los testículos y por lo tanto los testículos son más susceptibles a sufrir alguna mutación y esa mutación se transforma en el momento de generar hijos, de cierto que quieres tener hijos, te pueden salir los hijos con un tercer brazo. ¿Ya? Bien, vamos a partir con la alfa. ¿Me pueden nombrar cualquier elemento? ¿Sí? Cualquiera, nómbrame cualquier elemento, el 1, el 4, el 20, el 100, el 14, el que queráis. ¿Ya? ¿Alguien ya escribió? No han escrito nada. Le pregunto a alguna persona específica. Camila, ¿me pueden nombrar cualquier número? ¿Ya? Hasta el 100 y tanto que tiene en la tabla. Cualquiera. El 7. El 7. Entonces, vamos a tomar primero que todo como subtítulo puede ser radiación alfa. ¿Ya? Radiactividad alfa. Voy a poner radiación de tipo alfa. Recordar que la alfa tiene carga positiva, ¿ya?
y emite átomos de helio. ¿Ya? Átomos de helio. Si la Camila nos dijo el número 7, vamos a hacer con el número 7, aunque sabemos que hay ciertos elementos que nunca van a tener radiación, pero es un ejemplo. ¿Ya? El número 7 es el número atómico, va abajo, lado izquierdo abajo, y nos falta el número que va arriba, que se llama número de masa. No sé si alguien nos puede decir cuánto es la masa del nitrógeno. ¿14 o 15? ¿Cuánto es? ¿Lo encontraron en su tabla? Seguramente tienen alguna ventana. 14, Perfecto. 14.0. 14. ¿Ya? Y esto emite radiación alfa. La radiación alfa, tal como se notó arriba, al lado, emite helio. ¿Ya? 4, 2, helio. Voy a bajar un poquito acá. El 4 va arriba, ¿cierto? Ahí. El 2, que es el número atómico, va acá abajo y el helio va ahí. Y acá nosotros sumamos. Sumemos el número atómico. 2 más ¿cuánto te da 7? 5. 5. ¿Ya? Y arriba, en el número de masa, 4 más ¿cuánto? Lo puse en amarillo, a ver, no se ve mucho. Pongámoslo en ese color. 4 más ¿cuánto te da 14? 4 más ¿cuánto te da 14? Tienes que sumar. ¿Me escuchan? 4, tienes que sumarle otro número para que te dé 14. ¿Cuál sería ese número? Bueno, la respuesta, ahora no esperarles tanto, era 10. 4 más 10, 14. ¿Ya? ¿Y cómo se llama el elemento número 5? ¿Ya? ¿Cómo se llama el elemento número 5? Tendrían que buscar en la tabla cómo se llama el elemento número 5. ¿Es el boro? ¿O no? Deja verlo, no me acuerdo. El 5 del 4, sí, es boro. Ya le poní el símbolo del boro que una vez. ¿Otro ejemplo? Ya, otro ejemplo. Maura, nómbrame otro número. Que no sea el 7, que ya hicimos el 7. El 17. ¿Cómo se llama? ¿Qué elemento es el 17? Vale. ¿Cuál es la masa? ¿34? ¿35? ¿36? ¿Cuánto es? 35,540 y algo. 36. Cuando es 0,5, 6 o más, se sube, se aproxima. Si alfa emite helio. Ahí está el helio. Número atómico, 2 más ¿cuánto te da 17? Y 2 15. más Más 15. número de masa, 4 más ¿cuánto te da 36? 32. ¿Cómo se llama el elemento número 15? Fósforo. El número atómico es importante que siempre coincide. El número de masa no siempre va a coincidir. Y da lo mismo. Porque recuerda que está el concepto de
Por ahí notamos el concepto de isótopos. Por lo tanto, que te coincida el número de masa con el dato de la tabla, eso va a dar lo mismo. Pero el número atómico te tiene que coincidir. Pasamos a la segunda, la beta. ¿Ya? La reacción beta tiene carga negativa. Cuando hablamos de la reacción beta, hablamos de emisión de electrones. Pongamos un ejemplo. No sé, cualquiera me puede nombrar un número cualquiera. 13. Perfecto. Lamentablemente, sí entiendo el chat, lo que están hablando, que hay problemas de internet. Ayer también se pegaba la gran parte de los profes, pero estoy conectado por cable. Así que no hay mucho más que hacer. En todo caso, igual como respaldo, está la clase grabada. Si alguien después la quiere ver, la subo siempre a mi canal de YouTube, que tiene mi nombre, Eduardo González Orellana. Me dijeron el 13, ¿ya? ¿Cómo se llama el elemento 13? Aluminio. Gracias. ¿Y cuánto es la masa? ¿27? Sí. Cuando hablamos de la beta, emite electrones. ¿Cómo se representa el electrón? Una E de electrón, número atómico, número de masa 0 arriba, y acá abajo número atómico menos 1. Recuerda cómo se representa el electrón. Número de masa 0, número atómico menos 1 y una E de electrón. Hago lo mismo que hice con la alfa. Menos 1 más ¿cuánto me da 13? Excelente, Martín, 14. Arriba, 0 más ¿cuánto me da 27? 27. 27. Y tengo que buscar el elemento 14. ¿Cómo se llama el elemento 14? ¿Silicio? Sí, profe, el silicio. Perfecto. Otro ejemplo que no sea el 7, ni el 17, ni el 13. ¿Cualquiera me nombra un número? 14. Ya, el 14 va a ser el silicio. ¿Cuánto es la masa del silicio? ¿28? Excelente. En el ejemplo anterior, nosotros nos dio silicio 27. No siempre te va a coincidir la masa. Eso da lo mismo. ¿Ya? Pero el número atómico tiene que coincidirte. Si está hablando aquí un ejemplo de alfa, es porque se emite electrón. ¿Ya? Y aquí hago lo mismo. Menos 1 más ¿cuánto me da 14? 15. Y arriba, 0 más ¿cuánto me da 28? 28. 28. ¿Cómo se llama el elemento 15? Fósforo. Pasamos a la tercera, a la gamma. No sé si han comparado o han escuchado la comparación de la alfa, beta, gamma. ¿Cuál de esas tres tiene una mayor energía? Emite partículas gamma. Y lo otro es la que tiene mayor energía. Te escucho, Maura. Profe, ¿esto entra en la prueba de la otra semana? Sí. Si alguien quiere saber la red de contenido de la prueba de la siguiente semana, que es la última prueba del primer semestre, la segunda y última nota, entra un resumen de lo que hemos hablado en las últimas clases. Por ejemplo, la IDEO,
Le voy a preguntar también lo que es el calentamiento global. ¿Ya? Entre lo que alcanzamos a ver hoy de fisión y fusión. ¿De qué forma tiene la prueba? Tiene 3 ítems. El primer ítem es una alternativa, el segundo ítem verdadero o falso, y el tercer ítem términos pareados. O sea, es muy parecida a la prueba anterior que hicieron, solamente le cambié el contenido. De hecho, hay preguntas que estuvieron en la prueba anterior, en esa prueba recuperativa, que les fue mal. Por lo tanto, yo y ustedes también gastamos tiempo en repasar, en explicar qué se hacía y por qué la tenía mal. Entonces, esas preguntas, como las tenía mal, las copié nuevamente en esta prueba. ¿Se entiende? Sí, profe. Y la radiación gamma. La radiación gamma, no sé si alguien me quiera dar un número cualquiera. 21. 21. ¿Cómo se llama el 21? ¿El cambio? ¿O no? ¿Está bien o no? ¿Es Sí, cambio? sí, ¿Y la profe. masa cuánto es? 45. Gracias. La partícula gamma, no sé si puede hacerla acá, a ver si la encuentro en internet. Es como una Y, ¿sí? A ver si la encuentro. Partícula gamma. Ahí está. Ahí la encontré. Vamos a hacer la partícula gamma, donde el número atómico es 0 y el número de masa también es 0. O sea, ¿te va a cambiar el número atómico y el número de masa? No, no te No, cambia, te queda lo mismo. Pero sin embargo, igual, de las 3 radiaciones básicas y comunes, ionizantes que vienen del Sol, es la que tiene mayor energía. Te voy a dejar anotado también el concepto de energía para que te acuerdes que es la que tiene mayor energía. ¿Ya? No sé si será necesario hacer otra de la gama, porque es la más base, no te cambia, ¿cierto? Se mantiene igual. Y pasamos a la penúltima, que es la emisión del positrón. ¿Qué significa emisión? Que se está emitiendo, se está generando un positrón. Por lo tanto, va a la izquierda, al lado de los reactivos, o va a la derecha, al lado de los productos. Se emite. Por lo tanto, cuando se emite, hablamos de un producto, va a la derecha. El positrón es una partícula similar a un electrón, pero con carga positiva. Si usted lee alguna vez que cuando se caiga y tenga que hacerse una radiografía en el hospital, ahí sale radioactividad y más abajito le ponen emisión de positrón. La que se ocupa para hacerse una radiografía es esta, la emisión de positrón. Bien, un número cualquiera que alguien quiera decir. 9. Perfecto, el 9. El 9 es flúor, ¿cierto? ¿Cuánto es la sí, masa del profe. flúor? 19. 19. El positrón es casi lo mismo que el electrón, pero positivo. ¿Se acuerdan cómo era el electrón? Así. ¿Pero qué significa que sea positivo? ¿Qué le tengo que borrar? El menos. Ahí. Y hago lo mismo. 1 más ¿cuánto me da 9? 8. 0 más ¿cuánto me da 19? Y el elemento número 8 se llama oxígeno. ¿Ya? Excelente. Veamos otro. No sé si alguien me puede nombrar otro número cualquiera. 52.
¿Cómo se llama? ¿El 52? Telurio. ¿El símbolo es una T con la E? ¿Así? Sí. ¿La masa cuánto es? 128. Perfecto. Ahí tenemos el positrón y tenemos que hacer lo mismo. 1 más cuánto me da 52. 51. Y arriba, el número de masa, 0 más cuánto me da 128, 128. ¿Y cómo se llama el elemento 51? No sé si es antimono o antimonio, algo así. ¿Y el símbolo? No me acuerdo el símbolo. SB. Perfecto. Nos queda una última que corresponde a la captura de un electrón. ¿Qué significa captura? ¿A qué lado tendrá que ir? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? Al lado izquierdo, ¿ya? Podemos decir, se tiende a confundir. Lo más probable es que alguien igual se confunda en la prueba con la radiación beta. Pero en este caso, el electrón se encuentra a la izquierda, al lado de los reactivos. Los reactivos son las sustancias que están a la izquierda, al comienzo. ¿Ya? Un ejemplo, un número cualquiera. ¿23? ¿Cómo se llama el 23? ¿El titanio, no? Vanadio. Vanadio. El símbolo es una V con una V con una A, ¿así? Es solo una V. Perfecto. ¿Y la masa? ¿Cuánta es la masa del vanadio? 51. Gracias. Se captura un electrón, es decir, el electrón va a la izquierda. Por lo tanto, antes de la flecha tenemos que poner el electrón. Voy a copiar el electrón de acá. ¿Ya? Y ahora tenemos que sumar simplemente. 23 más menos 1. ¿Cuánto me da? 24. 22, ¿cierto? 51 sí, más 0. 51. ¿Y cómo se llama el elemento 22? Titanio. Es el titanio, ¿viste? Nada cerca. Un ejemplo más. No sé si alguien me puede dar un número cualquiera. $26. ¿Cómo se llama el elemento 26? Hierro. 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 Sí. ¿Y la masa? 56. Sí. Le tenemos que sumar el electrón. Recuerde que va a la izquierda porque es una captura. Por lo tanto, me queda 26 más menos 1. Me queda 25. ¿56 más 0 es lo mismo? ¿Y el elemento 25 cómo se llama? Magnesio. ¿Magnesio? No. Debe ser Magnesio. manganeso. ¿Así o no? Magna. Eso. Al magnesio, algo Sí. así. Manganeso. Perfecto. Sí, porque el magnesio es el 12. No sé si es consulta. ¿Ya? Para hacer un breve resumen de lo que hablamos hoy, hablamos, por ejemplo, de lo que es la fisión, la fusión, dónde se lleva a cabo, algunos ejemplos, cosas buenas, por ejemplo, la bomba atómica, ¿cierto? Es algo bueno, matamos al prójimo, y cosas malas, como por ejemplo generar energía eléctrica, o al revés, ¿cierto? Hablamos del número atómico, número de masa,
lo que son los elementos, lo que son los compuestos químicos, el concepto de isótopos, hablamos de la masa también, cómo se calcula la masa. Hablamos un poco de lo que son las mezclas del agua potable, por ejemplo, una mezcla. ¿Qué más? Y de la radioactividad, pues. Hablamos de la radioactividad, las 5 básicas. Bueno, de las 5 hay 3 más básicas. La alfa, beta, gamma. El Sol trae esas 3, alfa, beta, gamma. Pero ¿cuál afecta más? ¿Alfa, beta o gamma? ¿Gamma o no? Se puede decir que sí. Pero en realidad la radiación que viene del Sol, gamma, es poca. Alfa llega mucha, pero es de baja energía, por lo tanto no sufre mutaciones mucho las células. Y la que está siendo más afectada, sobre todo por el adelgazamiento de la capa de ozono, es la gamma. O sea, perdón, la beta. La beta es más nociva por eso, por el adelgazamiento de la capa de ozono. Michelle, Profe, ¿puede volver a poner el Word para sacarle foto a la fórmula? creo que era ese. Bajo, tú me dices, te escucho. Donde empiezan las fórmulas de las radiaciones. Ah, eso está abajo. Alfa y beta. Ahí tenemos gamma y la emisión del positrón. Y la captura de electrón. ¿Ahora sí? Profe, Miguel. ¿puede poner el principio un momentito de nuevo de la fórmula? No alcancé a tomar la foto. ¿Lo que está al comienzo, Miguel? No, el comienzo de la fórmula. Ah, ya. Eso. Alfa, beta. Listo, profe, muchas gracias. Ah, ya, perfecto. Me despido. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan bonita semana. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, Chao, cuídese profe. bien. Chao, profe.